«No mereces esta familia», gritaron los suegros mientras ella firmaba el divorcio entre burlas. Todos reían de ella en aquel salón dorado. Nadie sabía quién era su padre, y en ese instante, un auto negro cruzaba la reja de la mansión. La pluma temblaba entre sus dedos como si pesara más que todos los años de su matrimonio juntos. Valentina Ríos miraba la línea punteada al final del documento, esa línea diminuta donde una sola firma borraría 7 años de su vida. La tinta negra parecía un abismo, y alrededor de ella, en aquel salón de techos altos y lámparas de cristal, 4 personas esperaban ese instante como quien espera el final de un espectáculo. «Fírmalo de una vez», dijo Mateo Villar, cruzando los brazos con una sonrisa que ella conocía demasiado bien. «No hagas esto más largo de lo necesario. Ya nadie tiene paciencia para tus dramas». Detrás de él, apoyada contra el respaldo de una silla, Daniela Solís soltó una risa corta, filosa, de esas que se clavan sin dejar herida visible. Se cubrió la boca con la mano, pero no lo suficiente para esconder el placer que le daba ver a Valentina así, pequeña, encogida, sola en medio de una familia que nunca la quiso. «Míranla», murmuró Daniela, inclinándose hacia Mateo. «Ni para firmar sirve». Valentina no levantó la vista. Aprendió con el tiempo que en esa casa levantar la mirada era pedir un golpe más. Y ese día ya había recibido demasiados. «Es que hay personas», dijo entonces doña Carmen Villar, dando un paso al frente con la barbilla en alto, «que jamás entienden cuál es su lugar. La sacamos del barro, le dimos un apellido, la sentamos en nuestra mesa. ¿Y cómo nos paga? Arrastrándonos por los tribunales». «Yo nunca los arrastré a ningún lado», respondió Valentina, y su voz salió más firme de lo que ella misma esperaba. «Ustedes fueron los que decidieron el divorcio, yo solo vine a firmar». «No te atrevas a hablarme en ese tono». La mujer alzó el dedo y lo apuntó directo al rostro de su nuera. «En esta familia las cosas se hacen con clase, algo que tú, por más años que pasen, jamás vas a tener». Don Alberto Villar, el patriarca, no había dicho una sola palabra. Permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada dura como el mármol del piso. Era el silencio de él lo que más pesaba en la habitación. Un silencio que decía, sin necesidad de gritar, que aquella decisión ya estaba tomada mucho antes de que ella entrara por la puerta. Valentina bajó la mirada de nuevo hacia el documento. Sus ojos recorrieron las cláusulas rápidamente, y ahí, en medio del lenguaje frío de los abogados, encontró la frase que le arrancó el aire del pecho. La menor Emma Villar quedará bajo custodia exclusiva del padre. «No», susurró. Esto no es lo que acordamos». «¿Acordamos?» Mateo se rió, y esta vez no fue una risa disimulada. Fue una carcajada abierta, cruel, que rebotó en las paredes doradas del salón. «Valentina, por favor, tú no acuerdas nada. Tú firmas lo que te ponemos delante, y das las gracias». «Emma es mi hija», dijo ella, y la pluma se le escapó de los dedos y rodó sobre la mesa. «Es mi hija. No pueden quitármela». «Claro que podemos». Doña Carmen se acercó, y su voz se volvió casi dulce, lo cual era 1000 veces peor. «Una niña de esa edad necesita estabilidad. Necesita un futuro. Necesita un nombre que abra puertas. ¿Y qué le puedes ofrecer tú? ¿Dibujitos? ¿Cuentos para dormir? Con eso no se paga un colegio, mi querida. Yo la crié. Yo la cuidé cada noche que se enfermó. Cada vez que él...» Valentina señaló a Mateo sin mirarlo. «Llegaba tarde, o no llegaba, era yo la que estaba ahí». «Detalles», dijo Mateo encogiéndose de hombros. «Detalles que un juez no va a considerar cuando vea de qué lado está el dinero». Y ahí estaba. La verdad, dicha al fin sin máscaras. No se trataba de amor, ni de la niña, ni siquiera del matrimonio. Se trataba de lo que siempre se trató en aquella casa. De poder, de apellido, de la certeza absoluta de que quien tiene la fortuna, tiene también la razón, la verdad y hasta a los hijos ajenos. Valentina cerró los ojos. Por un instante, en la oscuridad de sus párpados, vio el rostro de Emma. Vio esos cachetes redondos, esa risa que sonaba como campanas pequeñas, ese cuerpito que corría hacia ella cada tarde gritando, «Mamá, mamá», como si su llegada fuera el mejor momento del día. Y era. Para Valentina, era el único momento que valía la pena. «Por favor,
dijo, y su voz se quebró por primera vez. Quítenme lo que quieran. La casa, el dinero, mi nombre en sus papeles. Pero no me quiten a mi hija. Se los pido de rodillas si hace falta. Y entonces hizo algo que congeló el aire del salón. Se arrodilló. Aquella mujer, que había soportado años de desprecio con la espalda recta, dobló las rodillas sobre el piso frío de mármol frente a la familia que la había humillado hasta el hueso, y juntó las manos. Por Emma, solo por Emma. Hubo un silencio de esos que uno cree que va a doblar el corazón de cualquiera. Pero Daniela se rió. ¿En serio se arrodilló?, dijo, tapándose la boca, con los ojos brillando de diversión. Mateo, ¿estás viendo esto? ¡Qué patética! Levántate, ordenó doña Carmen con desprecio. Estás manchando el piso. Ni de rodillas tienes dignidad. Fue don Alberto quien finalmente habló. Se despegó de la ventana, caminó despacio hasta quedar frente a ella, y la miró desde arriba con la frialdad de quien mira un problema, no a una persona. Escúchame bien, porque solo lo voy a decir una vez. Su voz era baja, pausada, terrible. Tú entraste a esta familia sin nada, sin apellido que valiera la pena, sin fortuna, sin nadie detrás que te respaldara. Una don nadie. Y una don nadie no le gana un juicio de custodia a los Villar. Nunca. ¿Entiendes lo que te digo? No importa cuánto llores. No importa a cuántos santos le reces. En este mundo, el que no tiene poder, no tiene nada. Y tú, hizo una pausa, saboreando cada palabra. Tú no tienes a nadie. Aquella frase cayó sobre Valentina como una losa. Tú no tienes a nadie. Y lo peor de todo era que, por un instante, ella misma lo creyó. Porque era verdad que había llegado sola. Era verdad que se había casado en secreto, sin familia en las bancas de la iglesia, sin padre que la entregara en el altar. Era verdad que, durante todos esos años, se había presentado ante el mundo como una simple ilustradora de cuentos infantiles, una mujer sencilla que dibujaba dragones y princesas para pagar la renta. Nadie en esa casa, ni Mateo, ni sus suegros, ni la mujer que ahora se reía de ella, sabía por qué había elegido esconderse. Nadie sabía de qué y de quién había huido. Se levantó del piso lentamente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Recogió la pluma que había rodado sobre la mesa. «Está bien», dijo, con una calma que ni ella entendía de dónde salía. «Voy a firmar». «Por fin», resopló Mateo. «Ya era hora de que aprendieras a obedecer». Valentina acercó la punta de la pluma al papel. Y justo cuando la tinta rozó la línea punteada, un sonido cortó el aire del salón. Su teléfono, sobre la mesa, comenzó a vibrar. Bajó la vista hacia la pantalla, y el nombre que apareció ahí hizo que la sangre se le helara en las venas. Un nombre que no veía escrito hacía años. Un nombre que pertenecía a la única persona en el mundo que aún la llamaba mi niña. «Rosa», murmuró. «¿Quién?», preguntó Mateo, frunciendo el ceño. «¿Quién te está llamando?» «Ignóralo. Estamos en algo importante». Pero Valentina no ignoró la llamada. Porque si Rosa, su vieja nana, la mujer que la crió, la única que quedaba de su otra vida, la estaba llamando justo en ese momento, después de tantos años de silencio, solo podía significar una cosa: que alguien, en alguna parte, se había enterado. Contestó con la mano temblando. «¿Aló?» Al otro lado de la línea, la voz de una mujer mayor, entrecortada, urgente, dijo apenas 5 palabras. 5 palabras que Valentina no había escuchado en toda su vida adulta y que jamás pensó volver a escuchar. «Mi niña, tu papá viene». La pluma se le cayó de la mano, y afuera, más allá de las cortinas pesadas del salón, cruzando el enorme portón de hierro de la mansión Villar, un auto negro y silencioso comenzaba a recorrer el largo camino de entrada. Nadie en aquel salón lo sabía todavía, pero el hombre que venía dentro de ese auto era la última persona sobre la tierra a la que la familia Villar hubiera querido enojar. «Mi niña, tu papá viene». Las palabras de Rosa quedaron flotando en el aire, y por un instante Valentina olvidó dónde estaba. Olvidó el salón dorado, olvidó los papeles sobre la mesa, olvidó las 4 miradas que la observaban como buitres esperando su turno. «Rosa», respondió en voz baja, dándose la vuelta para que no la escucharan. «¿De qué estás hablando?».
¿Cómo que? Yo se lo conté todo, mi niña. Perdóname. No pude callar más. Cuando supe lo que te están haciendo, lo de la niña, no pude. La voz de la anciana temblaba al otro lado de la línea. Aguanta, aguanta un poco más. Él ya va en camino. ¿Qué le contaste?, susurró Valentina, y sintió que el piso se movía bajo sus pies. Rosa, ¿qué fue lo que le dijiste? Hubo un silencio. Y luego, apenas audible, le conté que tiene una nieta. La línea se cortó. Valentina se quedó con el teléfono pegado al oído, escuchando el vacío, mientras el mundo entero parecía encogerse hasta caber en esas 5 palabras. Tiene una nieta. Su padre no lo sabía. Nunca lo supo. Ella se había asegurado de eso durante todos esos años, con un cuidado casi religioso. Y ahora, en el peor momento de su vida, la única puerta que había jurado mantener cerrada, acababa de abrirse de par en par. ¿Se puede saber con quién hablas? La voz de Mateo la trajo de vuelta al salón. Tenemos un documento que firmar, por si lo olvidaste. Valentina bajó el teléfono lentamente. No respondió. No podía. Su mente se había ido lejos, muy lejos, a un lugar y a un tiempo que llevaba años enterrando bajo llave. Porque para entender por qué esas 5 palabras la habían destrozado, había que retroceder. Había que volver a la niña que ella fue antes de convertirse en una simple ilustradora de cuentos. Años atrás, Valentina no vivía en un departamento pequeño lleno de lápices y acuarelas. Vivía en una casa tan grande que de niña se perdía en sus pasillos. Su apellido, el verdadero, el completo, abría puertas en cualquier ciudad del país. Ríos Montenegro. Un nombre que los banqueros pronunciaban con respeto y los periódicos escribían con letras grandes. Su padre, don Salvador Ríos Montenegro, había construido un imperio desde la nada. Empezó con un pequeño negocio y con el paso de los años lo convirtió en un grupo tan poderoso que pocas fortunas en el país se le comparaban. Grupo Ríos Montenegro tenía las manos en todas partes, en los bancos, en la construcción, en las tierras. Pero ese poder tuvo un precio. Y ese precio, para la pequeña Valentina, tenía nombre y apellido: la ausencia. Su papá casi nunca estaba. Llegaba tarde, se iba temprano, viajaba semanas enteras. Y la persona que la crió de verdad, la que le curó las rodillas raspadas, la que le leyó cuentos hasta que se dormía, la que le enseñó a rezar y a ser buena con la gente sin importar cuánto tuviera en el bolsillo, fue Rosa, la nana. La mujer que ahora, al otro lado de un teléfono, acababa de romper un silencio de años. Pero había alguien más en aquellos recuerdos. Alguien cuya ausencia dolía todavía más que la del padre. Su madre, doña Elena. Valentina cerró los ojos, ahí de pie en el salón de los billar, y por un segundo pudo verla. Elena había sido una mujer dulce, de risa suave, que llenaba la casa enorme de flores para que no se sintiera tan fría. Pero con el tiempo, la soledad la fue apagando como una vela dentro de una mansión de vidrio. El dinero le compró todo, menos la única cosa que quería: a su esposo, presente, en casa, mirándola. Cuando Valentina era apenas una joven, su madre enfermó. Y mientras Elena se marchitaba en una habitación de la Clínica San Rafael, don Salvador seguía cerrando negocios, seguía firmando contratos, seguía diciéndole a su hija que el trabajo no se detiene por nada. Elena se fue una madrugada tranquila, con la mano de Valentina entre las suyas y la silla de su esposo vacía al otro lado de la cama. Ese fue el día en que algo se rompió para siempre. «Estabas trabajando», le dijo Valentina a su padre, días después, con los ojos secos de tanto llorar. «Ella te pidió que vinieras, te llamó, y tú estabas firmando un contrato. Hija, yo no sabía qué era esa noche. Nunca supiste nada». Su voz retumbó en el salón vacío de la mansión Ríos Montenegro. «Nunca estuviste, ni para ella, ni para mí. Construiste todo esto». Abrió los brazos señalando las paredes altas, los cuadros caros, el lujo que de pronto le parecía basura, para tener el mundo entero. Y te quedaste sin lo único que importaba. Don Salvador no supo qué contestar. Y ese silencio, ese mismo silencio que su hija conocería años más tarde en la boca de otro hombre poderoso, lo dijo todo. «Me voy», anunció Valentina. «Y no quiero tu dinero, no quiero tu apellido abriéndome puertas.
No quiero nada que venga de esta casa. Vas a volver, dijo él, más como una súplica que como una amenaza. Sin todo esto, ¿qué vas a hacer? Voy a ser libre, respondió ella. Por primera vez en mi vida, voy a saber quién me quiere por mí, y no por lo que hay en mi cuenta. Y se fue, con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Dejó atrás la fortuna, el apellido, el imperio. Adoptó una vida sencilla. Se ganó el pan con sus dibujos. Alquiló un lugar modesto y se presentó ante el mundo simplemente como Valentina, la ilustradora de cuentos infantiles. Nadie tenía que saber de dónde venía. Nadie tenía que saber que la mujer que dibujaba dragones para pagar la renta llevaba en la sangre uno de los nombres más poderosos del país. Fue entonces cuando conoció a Mateo Villar. Él llegó a su vida como llega la lluvia después de la sequía. Encantador, atento, lleno de palabras bonitas. La encontró en una pequeña feria de arte donde ella vendía sus ilustraciones y le compró todas. No porque las necesite, le dijo con una sonrisa, sino porque quiere una excusa para volver a verte. Valentina, que había pasado años protegiendo su corazón, creyó haber encontrado por fin lo que buscaba. Un hombre que la quería a ella, a la Valentina sencilla, sin fortunas de por medio. Porque Mateo, en apariencia, no sabía nada de su pasado. Él creía estar enamorándose de una humilde artista, y esa idea la hizo la mujer más feliz del mundo. Se casaron en secreto, en una capilla pequeña, sin invitados, sin prensa, sin un padre que la entregara en el altar. Ella lo quiso así, una boda limpia, sin apellidos que pesaran, sin el fantasma del dinero contaminándolo todo. Qué ironía tan cruel. Había huido de una casa donde el poder ahogó el amor de su madre, para caer en otra donde el amor jamás existió, solo que tardó años en darse cuenta. Los Villar la aceptaron con sonrisas al principio, cuando pensaban que traer a una mujer humilde le daba a Mateo una imagen de hombre generoso. Pero cuando nació Emma, cuando ya no había cámaras ni aplausos, las máscaras cayeron. Empezaron los desprecios. Tú no perteneces aquí. Las cenas donde la sentaban al final de la mesa. Y Mateo, el hombre de las palabras bonitas, se transformó en el más frío de todos. Valentina abrió los ojos. Estaba de vuelta en el salón, de vuelta en el presente, y por primera vez en años entendió algo con una claridad que le cortó la respiración. Había pasado toda su vida adulta escondiéndose de un padre al que juzgó por poner el trabajo antes que la familia. Y había terminado atrapada en una familia que no tenía absolutamente nada más que el trabajo, el dinero y el apellido. Los Villar eran todo lo que ella temía que su padre fuera, multiplicado por 1000. Su padre, al menos, había amado, torpemente, tarde, mal, pero había amado. Estos, ni eso. Valentina. La voz de doña Carmen la sacó de golpe de sus pensamientos. Te estamos esperando. O ahora resulta que una llamadita es más importante que tu propia hija. Valentina la miró, y por primera vez en todo el día no bajó la vista. ¿Saben una cosa?, dijo con una calma extraña. Llevo 7 años escuchándolos decirme que no soy nadie, que no tengo apellido, que no tengo a nadie detrás. Que soy una don nadie que salió del barro, porque es la verdad, soltó Daniela con una sonrisa burlona. Puede ser. Valentina asintió despacio, y algo en su tono hizo que la sonrisa de Daniela se apagara sola. O puede ser que ustedes hayan cometido el error más grande de sus vidas, al nunca preguntarme de dónde vengo. Un silencio incómodo se instaló en el salón. Don Alberto frunció el ceño. Mateo intercambió una mirada rápida con su madre. ¿De qué estás hablando?, preguntó él, y por primera vez en todo el día había algo distinto en su voz, algo que se parecía peligrosamente a la duda. Antes de que Valentina pudiera responder, uno de los empleados de la casa entró al salón casi corriendo, pálido, con la respiración agitada. Se detuvo en el umbral, buscó con la mirada a don Alberto y habló con la voz entrecortada de quien acaba de ver algo que no comprende. Señor, disculpe la interrupción, pero hay un auto en la entrada. Cruzó el portón sin que nadie lo autorizara. Tragó saliva. Y no es un auto cualquiera, señor. Vienen 2 vehículos más detrás. Y la matrícula es del grupo Ríos Montenegro.
El vaso que doña Carmen sostenía se le resbaló de la mano y se hizo pedazos contra el mármol. Porque ese nombre, Ríos Montenegro, no era un nombre cualquiera. Era el nombre del hombre que, aunque los Villar jamás lo supieron, sostenía en sus manos cada deuda, cada préstamo y cada ladrillo del imperio que creían suyo. Y ese hombre acababa de llegar, por su hija, y por una nieta que nunca conoció. El sonido del vaso rompiéndose contra el mármol todavía flotaba en el aire cuando don Alberto reaccionó. «Averigua quién es», le ordenó al empleado, con la voz tensa. «Debe ser un error. Nadie entra a esta propiedad sin mi autorización». «Ya lo intenté, señor», respondió el hombre, sin moverse del umbral. «El de la entrada dice que los guardias del portón los dejaron pasar, como si tuvieran orden de hacerlo». «¿Orden de quién?», bramó doña Carmen. El empleado no supo qué contestar. Bajó la mirada y salió apurado a averiguar más. Mateo se pasó la mano por el cabello, nervioso, y luego se giró hacia Valentina con los ojos entrecerrados. «¿Tú sabes algo de esto?». No era una pregunta. «Ese apellido, Ríos Montenegro. ¿Por qué la matrícula tiene tu apellido?». «Valentina, ¿qué está pasando?». Ella no respondió. Se limitó a recoger su teléfono de la mesa, guardarlo con calma, y quedarse de pie con una serenidad que a todos, de pronto, les resultó inquietante, porque durante 7 años la habían visto encogerse, callar, obedecer, y aquella mujer que ahora los miraba, con la espalda recta y el mentón firme, no se parecía en nada a la de siempre. «Ustedes querían que firmara», dijo. «Adelante, tráiganme los papeles. Pero antes, quiero que me lean, en voz alta, lo que realmente dice ese documento». «¿Cómo dices?». Doña Carmen frunció el ceño. «Lo que oyeron, léanlo, en voz alta, delante de todos». Valentina se cruzó de brazos. «Porque tengo la impresión de que ustedes creyeron que yo iba a firmar sin leer, como una tonta, como la don nadie, que tanto les gusta llamarme». Un silencio incómodo cayó sobre el salón, y en ese silencio algo se quebró en el rostro de Mateo. Un parpadeo, una duda, la primera grieta, porque en efecto había una trampa. Valentina lo había sospechado desde el momento en que sus ojos recorrieron aquellas cláusulas escritas en el lenguaje frío de los abogados. No era solamente la custodia de Emma, era mucho más que eso. Enterrado entre párrafos y párrafos de tecnicismos, en la letra más pequeña, había un renglón que ninguna madre firmaría jamás si lo entendiera del todo. «Está bien», dijo ella misma, ya que nadie se atrevía a hacerlo. «Lo leo yo». Tomó el documento, buscó la página y leyó con voz clara. «La madre renuncia de manera permanente e irrevocable a todo derecho de visita, contacto o comunicación con la menor». Levantó la vista. «Permanente, irrevocable. En cristiano, esto significa que si yo firmo, no solo pierdo la custodia de mi hija, es que no la vuelvo a ver nunca más. Ni un cumpleaños, ni una llamada, ni una foto. Nunca. Es lo mejor para la niña», dijo doña Carmen sin inmutarse. «Un corte limpio. Los niños se adaptan». «¿Lo mejor para la niña?». La voz de Valentina tembló, pero no de miedo, de indignación. «¿O lo mejor para ustedes? Porque una madre que aparece de vez en cuando arruina la historia que quieren contarle a Emma, ¿verdad? La historia de que su mamá se fue, de que su mamá no la quiso, de que su mamá los abandonó. Daniela, que hasta entonces disfrutaba del espectáculo apoyada en la silla, dejó escapar sin querer una sonrisa pequeña, pero suficiente, y Valentina la vio. «Tú lo sabías», dijo, girándose hacia ella. «Tú ayudaste a redactar esto». «Yo solo di mi opinión legal», respondió Daniela, encogiéndose de hombros con falsa inocencia. «Después de todo, ese es mi trabajo. Alguien tenía que proteger los intereses de la familia». Y ahí, en esa frase, Valentina entendió por fin la magnitud de lo que llevaba tiempo ocurriendo a sus espaldas. Porque Daniela no era solo la mujer que se reía de ella. Daniela había entrado a la vida de los Villar como asesora, como la persona encargada de ordenar los asuntos legales de la familia, y con el tiempo se había convertido en algo más para Mateo. Valentina lo supo mucho antes de que nadie se lo confirmara. Lo supo por las llamadas a deshoras, por los viajes de trabajo que se alargaban, por la forma en que Mateo dejó de mirarla a ella para mirar a otra.
Pero lo que acababa de descubrir era peor, mucho peor. No fue un divorcio lo que planearon, murmuró Valentina, atando cabos en voz alta. Fue una operación. Ustedes no solo querían separarse de mí, querían borrarme, sacarme de la vida de Emma para siempre, quedarse con ella, y contarle cuando crezca que su madre la abandonó. Para eso necesitaban mi firma en este papel. Por eso tanta prisa, por eso tanta humillación. Me querían tan destrozada que firmara sin pensar. ¡Qué imaginación!, dijo Mateo, pero su voz sonó hueca. ¿Imaginación? Valentina soltó una risa amarga. Mateo, llevo 7 años en esta casa. Aprendí a leerlos. Aprendí a ver lo que hay detrás de cada sonrisa amable, de cada bienvenida, querida, y sé perfectamente lo que hicieron. Se acercó a la mesa, puso el dedo sobre el documento. Contrataron a alguien para vigilarme, para buscar cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. ¿Y saben qué encontraron? Nada, porque no hay nada. Porque durante 7 años lo único que hice fue amar a mi hija y aguantar sus desprecios. Así que, como no encontraron nada, decidieron fabricarlo. Un documento imposible de entender, firmado por una mujer rota, en un salón lleno de gente riéndose de ella. Ese era el plan. El salón quedó en silencio. Y esta vez, el silencio no era de desprecio. Era de culpa. Don Alberto fue el primero en recomponerse. Dio un paso al frente, con la frialdad de siempre. Aunque todo eso fuera cierto, dijo, no cambia nada. Nosotros tenemos los mejores abogados del país. Tenemos jueces que nos deben favores. Tenemos dinero para alargar un juicio hasta que te quedes sin un centavo. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Nada. Dibujos, cuentos infantiles, una vida de renta atrasada. Vas a perder, Valentina. Con firma o sin firma, vas a perder. Porque así funciona el mundo. Y ahí estaba de nuevo. La misma certeza brutal, la misma arrogancia de quien cree que el dinero lo compra todo, incluso el amor de una niña. Pero esta vez, Valentina no bajó la mirada. El mundo, repitió ella en voz baja. Ustedes creen que conocen cómo funciona el mundo. Creen que el poder es de ustedes, que el dinero es de ustedes. Levantó la vista, y en sus ojos había algo nuevo, algo que ninguno de ellos había visto jamás. Déjenme contarles un secreto que guardé durante 7 años. Un secreto que pude usar en cualquier momento para callarlos. Pero no lo hice. ¿Y saben por qué? Porque yo no quería nada de esto. Yo solo quería ser amada. Quería una familia de verdad. Fui tan tonta que creí que podía encontrarla aquí. ¿De qué secreto hablas?, preguntó Mateo, y ahora había miedo genuino en su voz. Antes de que Valentina pudiera responder, la enorme puerta doble del salón se abrió de golpe. No entró él todavía. Entró primero uno de los empleados de seguridad de la mansión, con el rostro descompuesto, y detrás de él, 2 hombres serios, de traje impecable, que se colocaron a ambos lados de la entrada, como si estuvieran custodiando el paso de alguien muy importante. Doña Carmen se llevó la mano al pecho. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué se creen entrando así a mi casa? Uno de los hombres no le respondió a ella. Miró directamente a Valentina, y con una voz respetuosa, casi conmovida, dijo algo que dejó a toda la familia Villar sin aire. Señorita Valentina, su padre está aquí. Preguntó por usted, y por su nieta. La palabra nieta cayó en el salón como una piedra en un lago quieto. ¿Nieta? Doña Carmen giró lentamente la cabeza hacia Valentina. ¿Tu padre? Pero si tú no tienes a nadie, tú misma lo dijiste. Llegaste sola a la boda, sin familia, sin nadie. No, respondió Valentina, y por primera vez en 7 años, una lágrima le cayó por la mejilla. Pero no era una lágrima de dolor, era otra cosa, algo parecido al alivio. Llegué sola porque yo lo elegí así, porque quería que ustedes me amaran por lo que soy, no por lo que tengo detrás. Quería descubrir si en esta familia había amor verdadero, y ya obtuve mi respuesta. Miró a Mateo, miró a Daniela, miró a los suegros que la habían despreciado hasta el último minuto. Ustedes me llamaron Don Nadie, tantas veces que casi los creo. Casi. Se secó la lágrima. Pero hay algo que nunca se molestaron en preguntar. Nunca les importó de dónde venía. Solo les importó que fuera pobre, que fuera fácil de pisotear, que no tuviera a nadie que me defendiera. Y ese fue su gran error.
Los pasos resonaron en el pasillo. Pasos firmes, pausados, de alguien que no tiene ninguna prisa porque sabe que el mundo lo espera a él. Y entonces, en el umbral del salón dorado de la familia Villar, apareció un hombre mayor de porte imponente, cabello plateado y mirada de acero. Un hombre cuyo rostro cualquier empresario del país habría reconocido de inmediato, porque salía en las portadas de las revistas de negocios, porque su nombre estaba en los edificios más altos de la ciudad, porque su firma movía fortunas enteras con un solo trazo. Don Alberto Villar lo reconoció al instante, y el color desapareció por completo de su rostro, porque él, más que nadie en aquel salón, sabía exactamente quién era ese hombre. Sabía que cada préstamo que sostenía el imperio Villar, cada deuda, cada línea de crédito que los mantenía a flote, pasaba por las manos de ese hombre que ahora los miraba desde la puerta. Salvador Ríos Montenegro, murmuró don Alberto, con la voz convertida en un hilo. El recién llegado recorrió el salón con la mirada. Vio los papeles sobre la mesa, vio a los suegros pálidos, vio a la mujer de rojo con la sonrisa ya congelada, vio al hombre que había estado casado con su hija, y por último, posó los ojos en Valentina. Todo el hielo de su mirada se derritió de golpe. «Mi niña», dijo, con la voz rota de un padre que llevaba años buscando el perdón. «Perdóname por no haber llegado antes. Mi niña, perdóname por no haber llegado antes». Las palabras de don Salvador quedaron suspendidas en el aire del salón, y por un momento el mundo entero pareció detenerse. Nadie se movió, nadie respiró. Los suegros, la amante, el marido, todos se habían convertido en estatuas de piedra ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Valentina miró a su padre. Aquel hombre de mirada de acero, temido en cada sala de juntas del país, capaz de mover fortunas con una sola firma, estaba de pie en el umbral con los ojos húmedos y las manos temblando. No era el magnate de las portadas. Era, simplemente, un padre. «¿Cómo supiste?», preguntó ella, con la voz apenas audible. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?». Salvador dio un paso adelante, luego otro, y respondió con una honestidad que le costó cada palabra. «Nunca dejé de saber dónde estabas, hija». El salón entero contuvo el aliento. «Cuando te fuiste aquella noche», continuó él, «respeté tu decisión. Me lo pediste y me dolió como si me arrancaran el alma. Pero lo hice. No te busqué. No te llamé. No te envié dinero, ni abogados, ni regalos. Nada. Porque entendí, demasiado tarde, que lo único que siempre quisiste de mí era algo que el dinero jamás pudo comprar. Mi presencia. Mi tiempo. A mí». Valentina sintió que las piernas le flaqueaban. «Pero un padre no puede simplemente dejar de amar», dijo Salvador, y su voz se quebró. «Así que hice lo único que me quedaba. Le pedí a la única persona en el mundo en quien confiaba, que cuidara de ti desde lejos, que se asegurara de que estuvieras bien, que nunca te faltara nada esencial, sin que tú te dieras cuenta, y que, si algún día te veías en peligro, me lo dijera». Todo encajó en la mente de Valentina como las piezas de un rompecabezas doloroso. «Rosa», susurró. «Rosa», confirmó él, y entonces comprendió tantas cosas. Comprendió por qué, en los peores momentos de esos 7 años, cuando pensaba que no le alcanzaría para el mes, siempre aparecía un encargo de ilustración inesperado, un cliente generoso, una pequeña ayuda que llegaba justo a tiempo. Comprendió por qué Rosa la llamaba de vez en cuando solo para saludar, siempre preguntando cómo estaba Emma, si comía bien, si estaba sana. Comprendió que nunca, ni un solo día de esos 7 años, había estado tan sola como creía. «Ella me contó todo», dijo Salvador, «que te casaste, que tuviste una hija, que esta familia te trataba como si fueras menos que el polvo de sus zapatos. Yo respeté tu silencio durante años, hija, pero cuando Rosa me llamó llorando y me dijo que estaban a punto de quitarte a mi nieta», apretó la mandíbula. «Ahí sí. Ahí ya no hubo silencio que respetar. Ningún padre del mundo se queda de brazos cruzados mientras destruyen a su hija». Valentina ya no pudo contenerse. Cruzó el salón y por primera vez en años se dejó abrazar por su padre. Fue un abrazo torpe, tardío, cargado de todo lo que no se habían dicho. Pero fue real, y en ese abrazo, algo que llevaba mucho tiempo roto dentro de ella empezó, muy despacio, a sanar. Fue doña Carmen quien rompió el momento,
incapaz de callar ni siquiera entonces. Esto no cambia nada, dijo, aunque su voz temblaba. Un padre rico no le da derecho a nada. Los papeles siguen sobre la mesa. El divorcio sigue en pie. Y la custodia de la niña... Salvador se separó lentamente de su hija. Y cuando se giró hacia la matriarca de los Villar, toda la ternura de su rostro desapareció, reemplazada por algo mucho más frío. Miró a doña Carmen, miró a don Alberto, y en su voz ya no había ni una gota de calidez. «Usted debe ser la señora de la casa», dijo, «la que llamó don Nadie a mi hija, la que la sentó al final de su mesa durante 7 años». Doña Carmen palideció. Nosotros. Usted no entiende. Entiendo perfectamente. Salvador dio un paso hacia ella. Entiendo que ustedes creyeron que humillar a una mujer sola era gratis, que no tendría consecuencias, porque según ustedes, ella no tenía a nadie detrás. Sonrió apenas, y fue una sonrisa que heló la sangre de todos. Permítanme presentarme como es debido, ya que nunca se tomaron la molestia de preguntar. Mi nombre es Salvador Ríos Montenegro. Y hay un detalle sobre esta hermosa mansión, sobre estos autos, sobre este imperio Villar del que tanto se enorgullecen, que probablemente ustedes prefirieron olvidar. Don Alberto abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su empresa, continuó Salvador, paseando la mirada por el lujo del salón. La constructora que lleva el apellido de su familia atraviesa dificultades desde hace años. Deudas. Préstamos que se renuevan una y otra vez para no caer. Líneas de crédito que los mantienen a flote mes tras mes. Hizo una pausa. ¿Y sabe una cosa curiosa, don Alberto? Yo no vine aquí sabiendo nada de esto. Vine solo por mi hija. Pero mis abogados, camino a esta casa, revisaron unos números. Y resulta que casi todas esas deudas, casi todos esos préstamos que sostienen su apellido en pie, pasaron, en algún punto, por manos de mi grupo, sin que ustedes lo supieran, sin que yo lo supiera. El destino tiene un sentido del humor muy particular. El silencio que siguió fue absoluto, porque lo que Salvador acababa de decir significaba una sola cosa. El hombre al que la familia Villar había ofendido de la manera más cruel, sin saberlo, era el mismo hombre del que dependía cada ladrillo de su fortuna. Pero de eso hablaremos después, dijo Salvador con una calma terrible. Hay algo mucho más importante ahora mismo. Se giró hacia su hija. Vine por ti, y vine por mi nieta. Llévame con ella, hija. Quiero conocer a Emma. Y fue en ese instante, en ese preciso instante, cuando Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies, porque miró a su alrededor y cayó en la cuenta de algo que, con toda la tormenta emocional, había pasado por alto. Emma no estaba en la casa. Papá, dijo. Y el color abandonó su rostro. Emma. ¿Dónde está Emma? Se giró bruscamente hacia Mateo. ¿Dónde está mi hija? Cuando llegué esta mañana, tu madre me dijo que estaba durmiendo la siesta arriba. Dijo que la vería después de firmar. ¿Dónde está? Mateo no respondió. Desvió la mirada. Y ese gesto, ese pequeño gesto de cobardía, le dijo a Valentina todo lo que necesitaba saber. ¿Qué hicieron? Su voz subió, cargada de un pánico que ninguna madre puede fingir. ¿Dónde está mi hija? Fue Daniela quien habló, con esa frialdad calculadora que la caracterizaba. Se tomó la precaución de llevarla a un lugar seguro esta madrugada, dijo. Anticipábamos que podías ponerte difícil. Una vez firmados los papeles, se te informaría dónde está. Es lo que dicta el procedimiento. ¿Procedimiento? Valentina dio un paso hacia ella, temblando. Es una niña de 4 años. Se despierta llorando si no me ve. Le da miedo la oscuridad. La sacaron de su cama en medio de la noche, sin su mamá, para usarla como moneda de cambio. Para asegurar tu cooperación, corrigió doña Carmen, recuperando algo de su antigua arrogancia. Firma, y te dirán dónde está tu hija. Es así de simple. Todavía tienes la sartén por el mango, querida. Solo tienes que hacer lo correcto. El salón se llenó de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Valentina miraba a esa familia y no podía creer hasta dónde eran capaces de llegar. Habían sacado a una niña pequeña de su cama en plena noche. La habían escondido. La habían convertido en un objeto de negociación. Todo para conseguir una firma.
Pero antes de que Valentina pudiera hacer o decir nada, sintió una mano sobre su hombro. La mano firme, cálida y protectora de su padre. «Tranquila, hija», dijo Salvador en voz baja. «Respira. Mírame. Respira». Ella lo miró, con los ojos anegados en lágrimas. «Se llevaron a Emma, papá. Se la llevaron. Lo sé. Y la vamos a recuperar. Esta misma noche». Salvador se giró y le hizo una seña discreta a uno de los hombres de traje que lo acompañaban. Ernesto. El licenciado Ernesto Cifuentes, el hombre de mayor confianza de Salvador, se acercó de inmediato. «Señor, quiero que ubiquen a mi nieta». Ahora, la voz de Salvador era calma, pero cada palabra caía como una orden inapelable. «Tenemos los recursos para hacerlo en cuestión de horas. Que no se escatime en nada. Y si a esa niña le falta un solo cabello, si se despertó asustada, si lloró una sola lágrima buscando a su madre, miró de reojo a la familia Villar, alguien va a responder por eso ante la ley, por cada minuto». Ernesto asintió y salió del salón de inmediato, ya marcando en su teléfono. «No pueden hacer eso», protestó don Alberto, aunque su voz había perdido toda la firmeza de antes. «La niña está con familia. Está a salvo». «¿Familia?» Salvador se giró hacia él lentamente. «Ustedes no son familia. La familia no sacude a un niño de su cama para chantajear a su madre. La familia no convierte a una nieta en una moneda. Yo cometí muchos errores como padre, don Alberto. Muchos. Estuve ausente cuando más me necesitaban, y he cargado con esa culpa cada día de mi vida. Pero jamás, ni en mi peor momento, se me habría ocurrido usar a una criatura como arma. Ustedes acaban de mostrarme quiénes son de verdad». Se volvió hacia su hija y le tomó la mano. «Vamos a encontrar a Emma», le dijo. «Te lo juro por la memoria de tu madre. Y cuando lo hagamos, esta gente va a entender que hay cosas en este mundo que ni todo su dinero, ni toda su crueldad, van a poder proteger de las consecuencias». Valentina apretó la mano de su padre, y por primera vez en 7 años, no se sintió sola. Pero afuera, en algún lugar de la ciudad, en una habitación desconocida, una niña de 4 años se despertaba llorando en la oscuridad, buscando con sus manitas a la mamá que no estaba. Y esa noche apenas comenzaba. El salón dorado de la familia Villar, que minutos antes había sido escenario de risas y desprecios, se había transformado en algo muy distinto. Ahora era un campo de batalla, y solo uno de los bandos tenía las armas. El licenciado Ernesto Cifuentes regresó al salón con el teléfono todavía pegado al oído. Escuchaba, asentía, daba órdenes en voz baja con la eficiencia de quien está acostumbrado a resolver lo imposible. Cuando colgó, se acercó a Salvador y le habló al oído. Valentina no escuchó las palabras, pero vio el rostro de su padre, y en ese rostro leyó, por primera vez en la noche, algo parecido a la esperanza. «Buenas noticias, hija», dijo Salvador. «Tenemos por dónde empezar». Se giró hacia la familia Villar con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Verán», comenzó paseando la mirada por el salón. «Cuando uno tiene los recursos que yo tengo, hay cosas que se resuelven con una llamada. Mi gente ya está revisando los registros de las propiedades que están a nombre de esta familia. Cada casa, cada departamento, cada finca, cada lugar donde alguien pudo haber escondido a una niña de 4 años en la madrugada». Hizo una pausa. «No van a ser tantos lugares. Y no va a tomar tanto tiempo». Mateo tragó saliva. «Ustedes no tienen derecho a...». «No me hable de derechos». La voz de Salvador cortó el aire como una cuchilla. «Usted, que sacó a su propia hija de la cama para usarla como moneda de cambio, no tiene autoridad moral para hablarme de derechos. Ni ahora, ni nunca». Fue entonces cuando don Alberto, el patriarca que hasta ese día había creído tener el mundo en sus manos, hizo algo que nadie esperaba. Cambió de estrategia. «Salvador», dijo, y su tono se había vuelto conciliador, casi amistoso. «Somos hombres de negocios, los dos. Entendemos cómo funciona el mundo. Seguramente podemos llegar a un acuerdo, un arreglo que beneficie a ambas partes. Olvidemos las palabras que se dijeron aquí. Fueron dichas en el calor del momento. Yo tengo una empresa. Usted tiene intereses. Quizá podríamos... ¿Me está ofreciendo dinero?» Salvador ladeó la cabeza, casi con curiosidad. «Después de esconder a mi nieta, ¿me está ofreciendo un negocio?»
Le estoy ofreciendo una salida elegante para todos, respondió Alberto. Su hija recupera a la niña. Nosotros retiramos ciertas cláusulas del documento, y usted y yo hablamos, con calma, sobre esas deudas que mencionó. Quizá encontremos condiciones más favorables. Todos ganamos. Valentina observaba la escena sin poder creerlo. Ese hombre acababa de secuestrar emocionalmente a su nieta, y ya estaba intentando convertirlo en una oportunidad de negocio. Así de fría era esa gente, así de vacía. Pero Salvador no se inmutó. Don Alberto, dijo con una paciencia terrible, déjeme explicarle algo, de hombre de negocios a hombre de negocios, ya que insiste en ese lenguaje. En mi mundo, la palabra de una persona lo es todo. La confianza lo es todo. Yo he cerrado tratos de millones con un apretón de manos, porque quien está del otro lado sabe que mi palabra no se rompe. Se acercó un paso. Y ustedes acaban de mostrarme, delante de testigos, que son capaces de romper cualquier cosa. Una familia, un matrimonio, la confianza de una niña. Todo, con tal de conseguir lo que quieren. ¿Y quiere que yo haga negocios con gente así? No, don Alberto. Con gente como ustedes no se negocia. Con gente como ustedes solo se toman decisiones. El teléfono de Ernesto volvió a sonar. Contestó de inmediato. Se apartó unos pasos, escuchó. Y cuando volvió, su rostro lo decía todo. Señor, anunció. La ubicamos. El salón entero se paralizó. Hay una propiedad a nombre de la familia, a las afueras de la ciudad. Una casa de campo que casi no usan. Nuestro contacto confirmó movimiento inusual esta madrugada. Un vehículo entró de noche, y hay una persona del servicio ahí que no suele estar. Es el lugar. Estoy casi seguro. ¿Casi?, preguntó Valentina, con el corazón en la garganta. Vamos a confirmarlo ahora mismo. Ernesto ya marcaba de nuevo. Pero si me permite, señorita, todo apunta a que Emma está ahí. Valentina no esperó a que terminara la frase. Vamos, dijo agarrando el brazo de su padre. Ahora, por favor, papá, ahora. Ahora mismo, confirmó Salvador. Pero antes de salir, se giró una última vez hacia la familia que lo miraba, pálida, deshecha, viendo cómo todo el poder que creían tener se les escurría entre los dedos. Escúchenme bien, dijo Salvador. Voy a ir a buscar a mi nieta. Y más les vale, por el bien de todos ustedes, que esa niña esté perfectamente, bien alimentada, bien cuidada, sin un solo rasguño. Porque si le pasó algo, aunque sea un susto, no habrá abogado en este país que pueda protegerlos. Y créanme cuando les digo que conozco a todos los abogados de este país. Y con esas palabras, tomó a su hija de la mano y salió del salón, seguido por sus hombres. Afuera, la noche había caído por completo. El auto negro esperaba con el motor encendido, y detrás de él, los otros dos vehículos. Valentina subió junto a su padre, y mientras el auto arrancaba y dejaba atrás la enorme mansión iluminada, sintió que dejaba atrás también algo más. 7 años de humillación, de silencio, de creerse sola. Papá, dijo en voz baja mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban veloces. Tengo miedo. Emma nunca ha pasado una noche sin mí. Nunca. Debe estar aterrada. Salvador le tomó la mano. Cuéntame de ella, dijo suavemente. Cuéntame de mi nieta. Ayúdame a conocerla mientras llegamos. Y Valentina, con la voz temblorosa, empezó a hablar. Le contó de Emma, de cómo se reía con toda la cara cuando le hacían cosquillas, de su peluche favorito, un conejo gastado sin el cual no dormía, de cómo señalaba las estrellas por la ventana y preguntaba si su abuelo, el que nunca conoció, vivía allá arriba, de cómo dibujaba, igual que su mamá, y llenaba la casa de garabatos de colores. Salvador escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Cada palabra sobre Emma era una alegría y una puñalada al mismo tiempo. Alegría por conocer, al fin, a esa criatura, y dolor por todo lo que se había perdido, por los cumpleaños que no vio, por los primeros pasos que no acompañó, por el título de abuelo que la niña usaba para un fantasma, sin saber que ese abuelo existía, que estaba vivo, y que en ese preciso momento cruzaba la ciudad entera para rescatarla. Cuando esto termine, dijo Salvador con la voz rota, quiero recuperar el tiempo, todo el que pueda. No voy a cometer el mismo error 2 veces, hija. No con ella,
no contigo. El auto avanzaba por una carretera cada vez más oscura y solitaria, dejando atrás las luces de la ciudad. Los minutos se hacían eternos. Valentina miraba hacia adelante, buscando entre la oscuridad cualquier señal de la casa, cualquier luz que le dijera que estaban cerca de su hija. «Ya casi llegamos», dijo Ernesto desde el asiento delantero. «Es la próxima entrada». El auto giró por un camino de tierra, y a lo lejos, entre los árboles, apareció una casa. Una casa grande, apartada, con una sola ventana iluminada en el piso de arriba. Una sola ventana, como una vela encendida en medio de la nada. Valentina sintió que el corazón se le detenía, porque algo en esa ventana, en esa única luz solitaria, le decía que su hija estaba allí, que su niña había pasado la noche sola, en una casa extraña, mirando por esa ventana, esperando a una mamá que no llegaba. El auto apenas se detuvo, y Valentina ya estaba abriendo la puerta. «Espera, hija», la llamó Salvador. «Déjame que mis hombres». Pero no había fuerza en el mundo capaz de detener a una madre a metros de su hija. Valentina corrió hacia la casa. Corrió como no había corrido en su vida, sintiendo el aire frío de la noche golpearle el rostro, sintiendo cómo cada paso la acercaba a lo único que de verdad le importaba en el mundo. Llegó a la puerta. Estaba cerrada. Golpeó con los puños. «Emma, Emma, mi amor, mamá está aquí. Emma». Y desde adentro, débil, entre sollozos, se escuchó una vocecita que le partió el alma en dos y al mismo tiempo la reconstruyó por completo. «¿Mamá? ¡Mamá!». La puerta se abrió. Una persona del servicio, con el rostro asustado, apenas alcanzó a hacerse a un lado. Y desde el fondo de un pasillo oscuro, corriendo con sus piececitos descalzos, con el conejo de peluche arrastrando por el suelo y la carita empapada de lágrimas, apareció Emma. «Mamá». Valentina cayó de rodillas y la niña se lanzó a sus brazos con toda la fuerza de sus 4 años. La apretó contra su pecho como si nunca más fuera a soltarla. Hundió la cara en su cabello. Y por fin, después de una noche entera de terror, lloró. Pero esta vez lloró de alivio, de un alivio tan grande que dolía. «Ya estoy aquí, mi amor», susurraba meciéndola. «Ya estoy aquí. Mamá nunca más te va a dejar sola. Nunca más. Te lo prometo». «Tuve mucho miedo, mamá», sollozaba Emma contra su cuello. Estaba oscuro. Te llamé y no venías. ¿Por qué no venías, mamá?» Esas palabras, esa pregunta inocente, atravesaron a Valentina como un cuchillo. Y detrás de ella, de pie en el umbral, don Salvador escuchaba y sentía cómo cada una de esas palabras confirmaba que había hecho bien en venir, que había hecho bien en no llegar tarde esta vez. Se acercó despacio, se agachó junto a su hija y su nieta, y por primera vez sus ojos se encontraron con los ojos grandes y llorosos de Emma. La niña lo miró, curiosa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Quién eres tú?», preguntó con la honestidad brutal de los niños pequeños. Salvador sonrió, y las lágrimas le corrieron libres por el rostro. «Soy tu abuelo, Emma», dijo con voz temblorosa, «el de verdad, el que vive aquí, en la tierra, no allá arriba con las estrellas. Y te prometo que a partir de esta noche nunca más vas a estar sola». Emma lo miró largamente, y entonces, con esa sabiduría misteriosa que a veces tienen los niños, extendió su manita y tocó la mejilla húmeda del anciano. «No llores, abuelo», dijo. «Ya nos encontraste. Y en esa casa apartada, en medio de la noche, 3 generaciones se abrazaron por primera vez». Pero mientras Valentina sostenía a su hija, mientras su padre los rodeaba a ambos con los brazos, ninguno de ellos sabía que, de vuelta en la mansión, la familia Villar acababa de recibir una llamada que lo cambiaría todo. Porque el error que cometieron esa madrugada al esconder a Emma no era solo cruel, era, ante los ojos de la ley, mucho más grave de lo que jamás imaginaron. De vuelta en la mansión Villar, el Salón Dorado se había convertido en un lugar irreconocible. Las risas de la mañana habían desaparecido por completo. Doña Carmen estaba sentada en un sillón, con la mirada perdida. Don Alberto caminaba de un lado a otro, marcando números en su teléfono sin que nadie le respondiera. Mateo se había servido un vaso de agua que le temblaba en la mano. Y Daniela,
La mujer que horas antes disfrutaba del espectáculo, ahora revisaba documentos con una prisa nerviosa, como quien busca una salida en un edificio en llamas. Fue el teléfono de don Alberto el que finalmente sonó. «¿Aló?», contestó con desesperación. «¿Licenciado?» «Sí, soy yo. Necesito que venga de inmediato. Tenemos una situación que...». Se detuvo. Escuchó. Y a medida que escuchaba, el poco color que le quedaba en el rostro fue desapareciendo. «¿Cómo que no puede representarnos?», dijo con la voz quebrada. «Usted lleva 20 años siendo nuestro abogado. ¿Qué significa que hay un conflicto de intereses? Escúcheme, le pago el doble, el triple si hace falta, pero necesito que...». La llamada se cortó. Don Alberto se quedó mirando el teléfono como si no comprendiera lo que acababa de pasar. Marcó otro número, y otro, y otro. Uno tras otro, los abogados más prestigiosos de la ciudad. Los mismos que durante años se habían peleado por representar a la familia Villar, ahora encontraban excusas, agendas llenas, conflictos de intereses, imposibilidades repentinas. «No lo entiendo», murmuró, dejándose caer en una silla. «Nadie quiere tocar el caso. Es como si alguien les hubiera dicho que no se acerquen. Y era exactamente eso. Porque cuando un hombre como Salvador Ríos Montenegro mueve una sola pieza, el tablero entero cambia. No hacía falta que amenazara a nadie. No hacía falta que dijera una sola palabra fuera de lugar. Bastaba con que se supiera, y en ciertos círculos, todo se sabe rápido, que el magnate estaba personalmente interesado en un asunto. Y de pronto, la familia que creía tener a medio mundo en el bolsillo, descubría que estaba completamente sola. Así de frágil era el poder que tanto habían presumido. Un poder prestado. Un castillo de naipes que se sostenía mientras nadie soplara. Horas más tarde, cuando la noche ya empezaba a ceder ante las primeras luces del amanecer, un auto negro cruzó de nuevo el portón de la mansión. Valentina bajó primero. Llevaba a Emma dormida en sus brazos, envuelta en una manta, con el conejo de peluche apretado contra el pecho. La niña había llorado hasta quedarse sin fuerzas, y ahora dormía profundamente, agotada, pero por fin segura. Detrás de ellas bajó Salvador, y detrás de él, el licenciado Ernesto Cifuentes con un maletín en la mano. Entraron al salón sin pedir permiso, y la familia Villar los recibió de pie, en silencio, como quien espera una sentencia. «Antes de que digan nada», comenzó Salvador, con voz baja para no despertar a la niña, «quiero que entiendan la situación en la que se encuentran, no como una amenaza, como un hecho». Le hizo una seña a Ernesto, que abrió el maletín y sacó una carpeta. «Lo que hicieron esta madrugada», continuó el licenciado con tono profesional, «tiene un nombre ante la ley. Sacar a una menor de su hogar, sin el consentimiento de su madre, con el propósito de presionarla para firmar un documento. No es un asunto familiar, es un asunto que le corresponde a un juez. Y no a cualquier juez, a uno que no le deba favores a nadie de esta familia. Nosotros nunca quisimos hacerle daño a la niña», se apresuró a decir doña Carmen. «Estaba a salvo, estaba cuidada, solo era una medida temporal. Una niña de 4 años pasó la noche llorando, sola, en una casa extraña, buscando a su madre», respondió Valentina, y aunque su voz era suave para no despertar a Emma, cada palabra caía como una piedra. «No me hable de que estaba a salvo. Usted es madre, doña Carmen. ¿O ya se le olvidó lo que es eso?». La mujer bajó la mirada. Por primera vez en toda la historia, no tuvo una respuesta cruel a la mano. Salvador tomó de nuevo la palabra. «Ahora bien, podríamos llevar esto ante la justicia. Y les aseguro que con lo que tenemos, no habría discusión. Perderían la custodia compartida, perderían la reputación, y muy probablemente perderían mucho más». Hizo una pausa. «Pero eso depende, en realidad, de una sola persona, no de mí». Todos lo miraron sin entender. Salvador se giró hacia su hija. «De ti, Valentina. Tú decides. Eres tú quien fue humillada durante 7 años. Eres tú a quien intentaron arrancarle a su hija. Yo puse todo sobre la mesa. Mis recursos, mis abogados, mi apellido. Pero la decisión de qué hacer con esta familia te pertenece a ti. Solo a ti». El salón entero contuvo el aliento. Valentina miró a la familia que la había despreciado. Miró a Mateo, el hombre que un día le prometió amor eterno,
y terminó riéndose de ella mientras firmaba su condena. Miró a Daniela, que la había mirado por encima del hombro. Miró a los suegros que la llamaron Don Nadie 1000 veces. Tenía en sus manos el poder de destruirlos por completo, de hacerles pagar cada lágrima, cada desprecio, cada noche que se durmió sintiéndose menos que nada. Y todos esperaban su venganza. Acomodó a Emma con más cuidado contra su pecho. Respiró hondo, y cuando habló, su voz sorprendió a todos. ¿Saben qué es lo más triste de toda esta historia? Dijo, que durante 7 años, yo lo único que quería era que me quisieran. Nada más. No quería su dinero. No quería su apellido. Solo quería una familia. Un lugar donde sentirme parte de algo. Y ustedes tenían todo eso para dar. Y eligieron darme desprecio. Caminó lentamente hacia el centro del salón. Podría destruirlos. Mi padre me lo acaba de poner en bandeja. Una sola palabra mía. Y todo lo que tienen se derrumba. La empresa, la casa, el apellido del que tanto se enorgullecen. Se detuvo. Pero no voy a hacerlo. ¿Qué? Soltó Daniela, incrédula. No voy a hacerlo, repitió Valentina. Y no porque me lo merezcan. No lo merecen. Lo hago porque no quiero que mi hija crezca viendo a su madre convertirse en lo mismo que ustedes. No quiero enseñarle a Emma que la respuesta al odio es más odio. No quiero que su primer recuerdo de una abuela, aunque sea una abuela como usted, doña Carmen, sea el de una familia destruida por mi mano. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Valentina, pero su voz permanecía firme. Ustedes me enseñaron, sin querer, la persona que jamás quiero ser. Así que gracias por eso. En serio. Miró a Mateo. Voy a proceder con el divorcio, pero de verdad esta vez, sin trampas, sin cláusulas escondidas, sin arrancarle un padre a mi hija, por poco que ese padre valga. Emma se queda conmigo. Su custodia es mía, completa. Eso no se negocia. Pero si algún día ella quiere conocer a su otra familia, cuando sea grande y pueda decidir por sí misma, no seré yo quien se lo impida. Se hizo un silencio profundo en el salón. Sobre las deudas, añadió Salvador, retomando la palabra con un tono mucho más frío que el de su hija. Eso es otro asunto, y ahí no habrá compasión de mi parte. No van a la ruina, porque mi hija ha decidido no destruirlos, y respeto su decisión. Pero a partir de hoy, cada préstamo que sostiene esta casa se rige por mis condiciones. Van a pagar hasta el último centavo, con intereses justos, pero sin un solo favor. Se acabaron los privilegios. Se acabó vivir del nombre. Van a trabajar como todo el mundo para conservar lo que tienen. Y cada vez que firmen un pago, van a recordar a quién intentaron pisotear. Don Alberto, el hombre que horas antes hablaba de jueces que le debían favores y de dinero para alargar juicios, asintió en silencio. Derrotado. No por la fuerza, sino por algo mucho más humillante para alguien como él. Por la dignidad de la mujer a la que había despreciado. Una última cosa, dijo Valentina, girándose hacia Daniela. Usted redactó ese documento. Usted diseñó la trampa para separarme de mi hija. Eso, a diferencia de lo demás, sí tiene consecuencias que no dependen de mí. Miró a Ernesto. Licenciado, sobre la asesora, proceda conforme a la ley. Falsificar la intención de un documento de custodia no es algo que yo pueda perdonar aunque quisiera. Eso ya no es un asunto de familia. Es un asunto de justicia. Daniela abrió la boca para protestar, pero no encontró una sola palabra. Por primera vez, la mujer que siempre tenía una respuesta filosa se quedó completamente muda. Valentina se dirigió hacia la salida con Emma dormida en brazos, pero antes de cruzar la puerta se detuvo y se giró una última vez. Por cierto, dijo, mirando a toda la familia, durante 7 años me llamaron Don Nadie, y tenían razón a medias, porque nunca necesité el apellido de mi padre para valer algo. Nunca necesité su fortuna. Abrazó a su hija con fuerza. Yo ya era alguien. Era la mamá de Emma, y resulta que ese siempre fue el título más importante que llevé en toda mi vida. Y con esas palabras, salió del salón dorado por última vez, con la frente en alto, con su hija en brazos y con su padre a su lado. Atrás quedaba la familia Villar, no destruida, pero para siempre transformada por la lección más dura de todas, que habían tenido un tesoro frente a ellos, una mujer buena, una madre entregada,
y lo habían despreciado por no venir envuelto en oro. Afuera, el sol terminaba de salir sobre la ciudad. Un nuevo día, el primero de una vida distinta. Pero la historia de Valentina aún no terminaba, porque quedaba una persona por reencontrar. Una persona que, desde las sombras, la había cuidado durante 7 años sin pedir nada a cambio. Y ese reencuentro sería el más emotivo de todos. El auto se detuvo frente a una casa pequeña y sencilla, de esas que no destacan en la calle pero que guardan adentro más amor que muchas mansiones. Valentina bajó con Emma de la mano. La niña, ya despierta y recuperada, miraba todo con curiosidad, apretando su conejo de peluche. Salvador bajó detrás de ellas y por un momento se quedó de pie frente a esa puerta modesta, con el corazón apretado. «Es aquí», dijo en voz baja. «Aquí vive». Valentina lo miró. «¿Tú sabías dónde vivía Rosa todo este tiempo?» «Nunca dejé de saberlo», respondió él con una sonrisa triste. «Ella me llamaba para hablarme de ti. Yo le pedía que se cuidara. Le pasaba lo necesario para que no le faltara nada. Era mi único vínculo contigo, hija. La única forma que tenía de sentir que seguía siendo, aunque fuera un poco, tu padre». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tocó la puerta. Pasaron unos segundos eternos, y entonces la puerta se abrió, y ahí estaba ella, Rosa. Más pequeña de como la recordaba, más encorvada por los años, con el cabello completamente blanco y las manos marcadas por toda una vida de trabajo, pero con los mismos ojos, esos ojos que la habían mirado con amor desde que era una bebé. «Mi niña», susurró Rosa, llevándose las manos temblorosas a la boca. Valentina no pudo decir nada. Cruzó el umbral y abrazó a la anciana con todas sus fuerzas, con ese abrazo que uno le da a la persona que lo crió, a la que le enseñó a caminar, a la que le curó las heridas de la infancia. Lloraron las dos, meciéndose en el abrazo, recuperando en un instante los 7 años que habían estado separadas. «Perdóname», dijo Valentina entre lágrimas. «Perdóname por haberme alejado. Perdóname por dejarte sola». «No, mi niña, no». Rosa le acariciaba el rostro. «Tú nunca me dejaste sola. Yo estuve contigo todo el tiempo. En cada dibujo que vendiste, en cada mes que lograste salir adelante, ahí estaba yo, rezando por ti desde lejos, cuidándote como pude. Nunca dejé de ser tu Rosa». Fue entonces cuando Emma, que observaba la escena con sus ojos grandes, tiró suavemente del vestido de su madre. «Mamá», preguntó con su vocecita, «¿esta señora también es de nuestra familia?» Valentina se agachó, secándose las lágrimas, y tomó a su hija en brazos. «Sí, mi amor», dijo. «Ella es Rosa. Es la persona que cuidó a mamá cuando mamá era una niñita como tú. Es de las personas más importantes del mundo entero». Rosa miró a la pequeña, y su rostro arrugado se iluminó de una manera que solo la felicidad más pura puede lograr. «Así que tú eres Emma», dijo con voz temblorosa. «Cuánto te quería yo ya, sin conocerte». Y la niña, con esa nobleza espontánea de los pequeños, se estiró desde los brazos de su madre y le dio un beso en la mejilla arrugada. Rosa cerró los ojos, y en ese beso recibió el pago de 7 años de amor silencioso. El tiempo, que a veces es cruel, otras veces sabe ser generoso. Y con la familia de Valentina fue, por fin, generoso. Las semanas siguientes trajeron una transformación que ninguno de ellos había imaginado. Valentina y Emma se mudaron a una casa luminosa, cerca de un parque, con un cuarto lleno de luz donde madre e hija se sentaban a dibujar juntas cada tarde. No era una mansión. Valentina no quiso una mansión, quiso un hogar, y por primera vez en años lo tuvo. Salvador se convirtió en una presencia constante, no el hombre ausente que había sido, no el magnate encerrado en sus oficinas, sino un abuelo que llegaba con cuentos, que se sentaba en el suelo a jugar aunque le costara levantarse después, que aprendió a hacer las voces de los personajes de los libros que Emma le pedía leer una y otra vez. Una tarde, mientras Emma dormía la siesta, padre e hija se sentaron en el jardín. Hubo un silencio largo, de esos que ya no son incómodos, sino sanadores. «Nunca te lo pedí de verdad», dijo Salvador al fin, «y necesito hacerlo. Perdóname, hija, por tu madre, por no haber estado, por haber creído que darles todo era lo mismo que darles amor. Me equivoqué en lo más importante de mi vida».
Y no hay fortuna en el mundo que compre de vuelta el tiempo que perdí con ustedes dos. Valentina le tomó la mano. Papá, dijo suavemente, cuando me fui de casa yo te culpaba por todo. Te culpaba por mamá, por tu ausencia, por sentirme sola en una casa llena de cosas. Y me tomó 7 años, y una familia que sí supo lo que es la crueldad de verdad, para entender algo. Lo miró a los ojos. Tú cometiste errores. Muchos. Pero nunca, ni una sola vez, dejaste de amarme. Estuviste ahí, en las sombras, cuidándome sin que yo lo supiera. Eso no lo hace un hombre que no ama. Eso lo hace un padre. Salvador dejó caer la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, aquel hombre imponente lloró sin vergüenza, como lloran los que por fin sueltan un peso que cargaron durante años. Te perdono, papá, dijo Valentina. Y me perdono a mí también, por haber tardado tanto en volver. Con el paso de los meses, Valentina tomó una decisión que le devolvió el sentido a todo lo que había vivido. Le pidió a su padre una reunión, pero no como hija, como una mujer con una idea. Quiero hacer algo con el dolor que pasé, le dijo. No quiero que se quede solo en una historia triste. Quiero convertirlo en algo que ayude a otras. Y así nació la Fundación Elena, nombrada en honor a la madre que se apagó en soledad. Una fundación dedicada a apoyar a madres que, como Valentina alguna vez, se encontraban solas, sin recursos, luchando por conservar a sus hijos frente a quienes tenían el dinero para arrebatárselos. Abogados gratuitos. Apoyo para reconstruir sus vidas. Un lugar al que acudir cuando el mundo entero les decía, tú no tienes a nadie. Salvador puso la fortuna, Valentina puso el alma, y Rosa, que se mudó a una casa a pocos minutos de ellos para no volver a separarse nunca, puso lo que mejor sabía dar, cuidado, café caliente y un abrazo para cada madre que llegaba destrozada a la puerta de la fundación. En cuanto a la familia Villar, la vida siguió su curso. Cumplieron con cada pago, tal como Salvador había advertido. Trabajaron, por primera vez, para sostener lo que antes daban por sentado. Mateo intentó, en un par de ocasiones, acercarse a Valentina con palabras dulces cuando comprendió todo lo que había perdido. Pero ella ya no era la mujer que se conformaba con migajas de cariño. Lo trató con amabilidad, sin rencor, pero con una distancia definitiva. Daniela respondió ante la justicia por lo que había hecho, y su nombre, antes tan temido en los pasillos de los negocios, se apagó en silencio. Doña Carmen, sin embargo, sorprendió a todos. Una tarde llegó sola a la casa de Valentina, sin lujos, sin arrogancia. Se paró en la puerta, más pequeña de lo que jamás había parecido, y con la voz quebrada dijo apenas unas palabras. Fui cruel contigo, y no vengo a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Solo vengo a decir que tenías razón. Tuvimos un tesoro frente a nosotros, y no supimos verlo. Valentina la miró largo rato, y luego, para sorpresa de la anciana, se hizo a un lado y abrió la puerta. Emma está dibujando, dijo. Si quiere, puede pasar a conocerla. Pero aquí, en esta casa, se entra con humildad. Solo así. Y doña Carmen entró, con humildad. Por primera vez en su vida. No fue una reconciliación perfecta. La vida real rara vez lo es. Pero fue un comienzo. Porque Valentina había aprendido que el perdón no es un regalo que se le da al que lastimó. Es una libertad que uno se da a sí mismo. Una noche, mucho tiempo después de todo aquello, Valentina arropaba a Emma en su cama. La niña, ya un poco más grande, miraba las estrellas por la ventana, como siempre le había gustado hacer. «Mamá», preguntó, «¿te acuerdas cuando yo pensaba que mi abuelo vivía en las estrellas?» «Me acuerdo, mi amor. Qué bueno que estaba aquí en la tierra», dijo Emma con una sonrisa somnolienta. «Así lo puedo abrazar». Valentina sintió que el corazón se le llenaba. Le dio un beso en la frente. «Mamá», dijo la niña antes de cerrar los ojos, ¿nosotras somos ricas ahora? Valentina se quedó pensando un momento. Miró a su hija, sana, feliz, segura. Pensó en su padre recuperado, en Rosa a pocos minutos de distancia, en las madres a las que la fundación devolvía la esperanza cada día. «¿Sabes qué, mi amor?», dijo suavemente. «Hay muchas maneras de ser rico. Algunas personas tienen casas enormes y autos brillantes, y por dentro están más solas que nadie. Y otras personas tienen poco, pero tienen a quien las quiere.
Tienen abrazos. Tienen a alguien que las espera en casa. Le acarició el cabello. Y esa, mi amor, es la única riqueza que de verdad importa. La que no se firma en ningún papel. La que nadie te puede quitar. Emma sonrió, satisfecha con la respuesta, y cerró los ojos. Entonces, sí somos ricas, murmuró antes de dormirse. Sí, mi amor, susurró Valentina, mirando a su hija con todo el amor del mundo. Somos las más ricas de todas. Y afuera, sobre esa casa modesta y luminosa, donde ya nadie se sentía solo, las estrellas brillaban en el cielo. Las mismas estrellas que una niña señaló alguna vez buscando a un abuelo. Las mismas que vieron a una madre arrodillarse por su hija. Las mismas que ahora alumbraban a una familia que había aprendido, de la manera más dura, la lección más hermosa de todas. Que el dinero puede comprar mansiones, apellidos y silencios, pero jamás, nunca, podrá comprar el amor verdadero de una familia. Y que a veces las personas más ricas del mundo son precisamente las que un día alguien se atrevió a llamar Don Nadie.